¿Qué pasaría si te dijera que, en este mismo momento, algo completamente cotidiano está dañando tu cerebro sin que tú lo percibas? No provoca dolor, no activa ninguna alarma y no te obliga a detener tu vida. Actúa de otra manera, lenta, constante y silenciosa. Día tras día va debilitando la memoria, apagando la claridad mental y erosionando partes esenciales de tu identidad. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas solo se da cuenta cuando el daño ya es profundo y, en muchos casos, irreversible. Mi nombre es Dr. Mario Alonso Puig y llevo más de 30 años dedicado a comprender el cerebro humano y a acompañar a personas en momentos decisivos de su vida. A lo largo de estas décadas he conocido a hombres y mujeres brillantes, llenos de recuerdos, afectos y lucidez, que un día comenzaron a perder aquello que nunca imaginaron que podía desaparecer. En sus miradas aparecía siempre la misma pregunta, cargada de miedo y desconcierto. Doctor, ¿por qué no me di cuenta antes? Hoy no quiero hablarte desde la distancia de un lenguaje médico complicado ni desde una posición de autoridad fría. Quiero hacerlo con honestidad y cercanía, porque existen hábitos profundamente normalizados en nuestra vida diaria que actúan como auténticos venenos silenciosos para el cerebro. No destruyen de golpe, pero desgastan con paciencia, y precisamente por eso son tan peligrosos. La buena noticia es que, si aprendes a identificarlos a tiempo, puedes proteger tu memoria, tu lucidez y tu esencia durante muchos años más. A lo largo de este recorrido voy a mostrarte cuáles son esos enemigos ocultos, por qué se vuelven más dañinos con el paso del tiempo y qué decisiones sencillas pueden ayudarte a cambiar el rumbo. Quédate conmigo hasta el final, porque uno de ellos está tan integrado en tu rutina que, cuando lo reconozcas, entenderás por qué tantas personas reaccionan demasiado tarde. Ahora, acompáñame a descubrirlo. El gran problema del deterioro cerebral es que casi nunca se anuncia con señales claras. A diferencia de otros órganos, el cerebro no duele cuando empieza a fallar. No envía una punzada, no provoca una molestia evidente, no te obliga a detenerte y prestar atención. Por eso puede deteriorarse durante años sin que la persona sea consciente de lo que está ocurriendo en su interior. Además, el cerebro posee una capacidad de compensación extraordinaria. Cuando algunas neuronas comienzan a debilitarse o a morir, otras asumen temporalmente su función. Gracias a este mecanismo, la vida continúa con aparente normalidad. La persona sigue trabajando, conversando, tomando decisiones y manteniendo rutinas, aunque el daño ya esté avanzando en silencio. Esta falsa sensación de normalidad es una de las trampas más peligrosas. El deterioro cerebral no ocurre de un día para otro. Es el resultado de miles de pequeñas agresiones acumuladas a lo largo del tiempo, inflamación leve pero constante, reducción progresiva del flujo sanguíneo, alteraciones metabólicas, falta de oxígeno, exceso de toxinas. Cada una, por sí sola, parece insignificante, pero juntas construyen un proceso lento y profundo que puede extenderse durante 10, 15 o incluso 20 años. Cuando aparecen los primeros signos evidentes: olvidos frecuentes, dificultad para encontrar palabras, confusión al realizar tareas simples, el daño ya suele estar avanzado. En muchos casos, una parte importante de las conexiones neuronales se ha perdido. Por eso tantas personas se preguntan con angustia cómo es posible no haberse dado cuenta antes. La respuesta es sencilla y a la vez inquietante, porque el cerebro se deteriora en silencio. Este carácter oculto del daño cerebral hace que muchas personas confíen demasiado en cómo se sienten en el presente. Me encuentro bien. Se convierte en una falsa garantía. Pero sentirse bien no significa que el cerebro esté protegido. Significa únicamente que aún conserva suficiente margen para compensar lo que se ha perdido. Comprender esto es fundamental, no para generar miedo, sino para despertar conciencia. Porque esperar a que el cerebro dé una señal clara suele ser esperar demasiado. La verdadera protección empieza mucho antes, cuando todavía no hay síntomas, cuando aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Con el paso del tiempo, las reglas cambian, aunque muchas personas no sean conscientes de ello. El cerebro no envejece de un día para otro, pero sí pierde progresivamente parte de su capacidad de resistencia. Una forma sencilla de entenderlo es imaginarlo como un motor antiguo. Ha funcionado durante décadas de manera admirable, ha recorrido miles de kilómetros y sigue siendo valioso, pero ya no puede tolerar combustibles de mala calidad como cuando era nuevo. En la juventud, el cerebro posee una gran capacidad de reparación. Las agresiones leves se corrigen con rapidez, la inflamación se controla mejor y las conexiones neuronales se regeneran con mayor facilidad. Con los años, ese margen de seguridad se va reduciendo. El flujo sanguíneo cerebral disminuye, los mecanismos antioxidantes se debilitan y la producción de sustancias protectoras se vuelve más lenta.
El resultado es un cerebro mucho más vulnerable a los mismos hábitos que antes parecían inofensivos. Esto explica por qué conductas similares tienen consecuencias muy distintas según la edad. Una noche de mal sueño, una alimentación cargada de azúcar o un periodo prolongado de inactividad física pueden tener un impacto pequeño en una persona joven, pero provocar un daño mucho mayor en un cerebro envejecido. No es que la edad cause el deterioro por sí sola, es que reduce la capacidad de defensa frente a los ataques cotidianos. A partir de cierta etapa de la vida suelen aparecer, además, otros factores que agravan el problema. La hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado afectan directamente a los vasos sanguíneos que nutren el cerebro. Cada uno actúa como un martillo que golpea de forma constante una red vascular ya más frágil. Cuando a esto se suman hábitos perjudiciales, el desgaste se acelera de manera silenciosa. Por eso, confiar en que siempre se ha hecho así y nunca pasó nada, es un error peligroso. El cerebro maduro necesita más cuidado, no menos. Entender que la edad cambia las reglas del juego no es una condena, sino una oportunidad. Significa que, al tomar decisiones más conscientes, es posible proteger lo que sigue siendo uno de los tesoros más valiosos, la claridad mental y la memoria. Y es precisamente aquí donde entran en juego los enemigos silenciosos del día a día. Veneno número 1. La falta de sueño. Dormir poco se ha convertido en algo casi normalizado. Muchas personas presumen de necesitar solo 5 o 6 horas por noche y aseguran sentirse bien. El problema es que sentirse bien no significa que el cerebro esté a salvo. La falta de sueño es uno de los ataques más silenciosos y persistentes contra la salud cerebral, y sus efectos no aparecen de inmediato, sino que se acumulan con el tiempo. Durante el día, el cerebro trabaja sin descanso. Cada pensamiento, cada emoción y cada movimiento generan desechos metabólicos que se van acumulando entre las células nerviosas. El momento en el que el cerebro se limpia no es cuando descansamos sentados ni cuando cerramos los ojos unos minutos, sino cuando entramos en un sueño profundo y reparador. En ese estado se activa un sistema de limpieza extraordinario que permite eliminar toxinas que, de otro modo, se quedarían atrapadas en el tejido cerebral. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, ese sistema no puede completar su trabajo. Sustancias como la beta-amiloide y la proteína tau, directamente relacionadas con el desarrollo del Alzheimer, comienzan a acumularse noche tras noche. Al principio el efecto es imperceptible, pero con el paso del tiempo aparecen la dificultad para concentrarse, la sensación de niebla mental y los fallos de memoria. A largo plazo, el riesgo de deterioro cognitivo aumenta de forma significativa. El sueño no solo limpia, también consolida la memoria. Es durante la noche cuando el cerebro decide qué recuerdos se guardan y cuáles se descartan. Dormir poco significa que muchas experiencias valiosas del día nunca se fijan de manera estable. Proteger el cerebro exige devolverle al sueño el lugar que merece. Dormir entre 7 y 9 horas no es un lujo, es una necesidad biológica. Mantener horarios regulares, crear un entorno oscuro y silencioso, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y evitar estimulantes por la tarde son decisiones sencillas que marcan una gran diferencia. Dormir bien no es perder tiempo. Es permitir que el cerebro se repare y conserve su claridad el mayor tiempo posible. Veneno número 2. El sedentarismo. El cuerpo humano no fue diseñado para permanecer inmóvil durante horas. Sin embargo, en la vida moderna, pasar gran parte del día sentado se ha vuelto algo habitual y aparentemente inofensivo. El problema es que esta inactividad constante tiene un impacto profundo y silencioso en el cerebro. No se trata solo de músculos débiles o articulaciones rígidas, se trata de un órgano que depende del movimiento para mantenerse vivo y funcional. Aunque el cerebro representa solo una pequeña parte del peso corporal, consume una enorme cantidad de oxígeno y energía. Para recibirlos necesita un flujo sanguíneo continuo y potente. Cada vez que el cuerpo se mueve, el corazón late con más fuerza y empuja sangre rica en oxígeno hacia el cerebro. Ese flujo no solo nutre a las neuronas, también ayuda a eliminar desechos y a mantener las conexiones activas. El movimiento es, literalmente, una forma de limpieza interna. Cuando la mayor parte del día transcurre sentado, ese flujo comienza a ralentizarse. Es como un río que deja de correr y se convierte en un charco estancado. En ese ambiente pobre en oxígeno, las neuronas funcionan peor, la inflamación aumenta y el riesgo de problemas metabólicos se dispara. No es casualidad que el sedentarismo esté estrechamente relacionado con la obesidad, la hipertensión y la diabetes, tres condiciones que dañan directamente al cerebro. Existe además una sustancia clave para la salud mental que depende en gran medida del movimiento, el BDNF. Este compuesto actúa como un fertilizante para el cerebro, favoreciendo la creación de nuevas neuronas,
fortaleciendo las conexiones existentes y protegiendo la memoria. Cada paso, cada estiramiento y cada pequeño esfuerzo físico estimulan su liberación. La inactividad, en cambio, apaga este mecanismo de protección. La buena noticia es que no se necesita un esfuerzo extremo para contrarrestar este veneno. Romper la quietud ya marca una diferencia. Levantarse cada hora, caminar unos minutos, estirarse o incluso mover brazos y piernas desde una silla reactiva la circulación. Caminar de forma regular, aunque sea a un ritmo tranquilo, es una de las mejores decisiones para el cerebro. Cualquier movimiento es mejor que ninguno. Cada gesto cuenta. Mantener el cuerpo activo es una de las formas más sencillas y eficaces de mantener la mente despierta y protegida a lo largo del tiempo. Veneno número 3. El azúcar y la harina refinada. Este es, sin duda, uno de los venenos más peligrosos para el cerebro, no porque actúe de forma violenta, sino porque se presenta como algo familiar, cotidiano y socialmente aceptado. El azúcar y la harina refinada están presentes en panes, dulces, bebidas, postres y productos industriales que muchas personas consumen a diario sin sospechar el impacto que tienen en la mente. Cuando se ingieren de forma habitual, estos alimentos provocan picos constantes de glucosa en la sangre. Con el tiempo, el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina, y el cerebro no es una excepción. Las neuronas comienzan a tener dificultades para utilizar la energía de manera eficiente, incluso cuando hay abundancia de azúcar circulando. Este fenómeno explica por qué algunos especialistas se refieren al Alzheimer como una forma de diabetes del cerebro. El problema no termina ahí. El exceso de azúcar alimenta procesos inflamatorios crónicos que dañan las conexiones neuronales. Esta inflamación constante acelera el envejecimiento cerebral y debilita la comunicación entre las células nerviosas. Además, el azúcar perjudica los vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al cerebro, reduciendo aún más su capacidad de funcionamiento y aumentando el riesgo de deterioro cognitivo. Existe otro mecanismo menos conocido pero especialmente dañino. Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, ésta se adhiere a las proteínas del cerebro en un proceso que las vuelve rígidas y disfuncionales. Con el tiempo, estas proteínas alteradas contribuyen a la formación de placas asociadas a enfermedades neurodegenerativas. A esto se suma la reducción del BDNF, una sustancia esencial para la regeneración neuronal y el aprendizaje. Proteger el cerebro implica revisar con atención lo que se consume cada día. Leer etiquetas, desconfiar de productos ultraprocesados y reducir bebidas azucaradas son pasos fundamentales. Priorizar alimentos reales, como verduras, frutas enteras, proteínas de calidad y grasas saludables, ayuda a crear un entorno favorable para la mente. Reducir el azúcar y la harina refinada no es una cuestión estética ni una moda pasajera, es una decisión. Veneno número 4. El alcohol. El alcohol es uno de los venenos mejor camuflados en nuestra sociedad. Está asociado a celebraciones, encuentros sociales y momentos de relajación. Se sirve en copas elegantes, se acompaña de sonrisas y suele presentarse como algo inofensivo si se consume con moderación. Sin embargo, cuando se trata del cerebro, esta percepción es profundamente engañosa. Una vez ingerido, el alcohol no se queda en el estómago ni actúa solo de forma superficial. Atraviesa con facilidad la barrera que protege al cerebro y entra directamente en el tejido neuronal. Allí comienza a ejercer un efecto tóxico directo. Las neuronas son especialmente sensibles a esta sustancia, y su capacidad de recuperación es limitada, sobre todo con el paso de los años. Cada exposición repetida deja una huella que no siempre se borra. Uno de los daños más importantes ocurre en las áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. El alcohol interfiere en la comunicación entre las neuronas y favorece su deterioro progresivo. Además, reduce la producción de sustancias esenciales para la regeneración cerebral, debilitando la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones. Con el tiempo, este efecto acumulativo se traduce en una mayor dificultad para concentrarse, recordar información y mantener la claridad mental. Existe también una creencia muy extendida que afirma que pequeñas cantidades de alcohol pueden ser beneficiosas, pero lo que puede parecer tolerable para otros órganos no lo es necesariamente para un cerebro que envejece. A medida que pasan los años, la capacidad de neutralizar toxinas disminuye y el impacto del alcohol se intensifica. Lo que antes parecía no tener consecuencias comienza a cobrar un precio más alto. Proteger el cerebro implica replantear la relación con esta sustancia. Preguntarse si realmente es necesaria para disfrutar o relajarse es un primer paso importante. Existen alternativas mucho más favorables para la mente, como el movimiento, la respiración consciente o el contacto social sin alcohol. Si se decide consumirlo,
Hacerlo de forma ocasional y en cantidades muy reducidas marca una diferencia real. Reducir o eliminar el alcohol no es una pérdida, sino una inversión en lucidez, memoria y bienestar a largo plazo. El cerebro agradece cada decisión que lo libera de cargas innecesarias y le permite funcionar con mayor claridad. Hemos recorrido un camino importante al identificar estos 4 venenos silenciosos: la falta de sueño, el sedentarismo, el consumo excesivo de azúcar y harina refinada, y el alcohol. Ninguno de ellos actúa de forma inmediata ni provoca una alarma clara, pero todos comparten la misma característica peligrosa: desgastan el cerebro poco a poco, hasta que un día la claridad mental ya no es la misma. La buena noticia es que el cerebro posee una capacidad de adaptación y recuperación mucho mayor de lo que solemos imaginar. No se trata de buscar la perfección ni de cambiar la vida de un día para otro. Se trata de tomar conciencia y empezar a elegir mejor. Cada noche bien dormida, cada paso que damos, cada decisión consciente frente a lo que comemos o bebemos es una forma real de proteger nuestra memoria y nuestra identidad. La ciencia es clara en este punto. Las personas que adoptan hábitos de vida más saludables pueden reducir de manera significativa el riesgo de deterioro cognitivo. No estamos hablando de un destino inevitable ni de una cuestión de suerte. En gran medida, el futuro de nuestra mente se construye con pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. No necesitas hacerlo todo hoy. Basta con un primer cambio, uno solo. Tal vez dormir un poco más esta noche, levantarte con más frecuencia mañana, reducir el azúcar de una comida o cuestionarte una copa que antes dabas por sentada. Cada uno de esos gestos es una victoria silenciosa para tu cerebro. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, no lo guardes solo para ti, compártelo con alguien a quien quieras. A veces, una sola información a tiempo puede marcar una diferencia enorme en la vida de otra persona. Y si deseas seguir aprendiendo y cuidando de tu salud mental, te invito a seguir acompañándome en este camino. Tu cerebro ha trabajado incansablemente por ti cada segundo de tu vida. Cuidarlo no es un sacrificio, es un acto de respeto y gratitud. Empieza hoy.